SUTEP, Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, son las 20, estamos en la M740, Radio Rebelde. Es lunes. ¿Qué viene a ser la hora, el lugar y el día en que damos inicio a una nueva emisión de No Mires para Otro Lado, el programa de la Asociación Civil Martín Castellucci? Para abrir el programa me gustaría decirte una frase muy conocida que es Show must go on. No, sí, estás en Radio Rebelde, recién pasó Enrique Vox con el alpargatazo, pero tampoco vamos a pasar el tema que me encanta de Queen con la voz de Freddie Mercury, pero este tema de Show must go on tiene que ver con el show debe continuar. Y la verdad que nosotros no creemos en este principio, no creemos. Por eso, entre otras cosas, el lunes pasado no nos tuviste en vivo. Nosotros creemos que hay el show, la función, debe ser aquello que sentís y tenés deseos de hacer. A veces no se dan las circunstancias y no tenés que ocultar esas circunstancias. Sobre todo porque vivimos en una sociedad que tiene demasiado show, exceso de show. Y la verdad que queremos que no debemos continuar con este show, porque, ¿sabes? Estaba pensando, a partir de esta frase y de algún modo justificar por qué el lunes pasado no estuvimos en vivo, ¿viste? Se me ocurrió pensar que los medios están, por supuesto, atravesados por el negocio y las noticias se han transformado en productos comerciales, y al haberse transformado en productos comerciales, en realidad, la verdad no importa. Importa tener algo, importa decir algo, que no importa si es verdad o mentira, para justificar entre dos tandas comerciales. Pero como las tandas comerciales que tenemos aquí en la M740 son muy distintas a las de otros medios, nosotros también somos muy distintos a los de los otros medios, y creemos que no tenemos que acostumbrarnos y a continuar y a repetir, porque creo que este sistema de medios, entre otras cosas, este sistema en el que vivimos y en el cual los medios lo único que hacen es quitarnos permanentemente la capacidad de reflexión. Cuando vos perdés la capacidad de reflexionar, actuás automáticamente, y creo que en este sentido, este es el show que no debe continuar. El lunes pasado te iba a hablar de un tema, y como a nosotros no nos preocupa demasiado el tema de la actualidad, porque la actualidad es siempre lo que ha pasado, lo que recordás, aquello sobre lo que tenés capacidad de reflexionar y de pensar, y que tiene que ver con esto de que el show debe continuar y que no debemos continuarlo, y que tenemos que poner un pie en el freno, y que tenemos que pararnos un poquito, y que tenemos que pensar en cosas que pasan como si no pasaran, cosas que son terribles que pasan como si no pasaran. De algún modo No Mires para Otro Lado es una especie de compendio de cosas que pasan, que no deberían pasar, pero que pasan como si no hubiesen pasado nunca. El 25 de marzo pasado, mirá qué viejo que es esto que te voy a contar, ya seguramente te habrás olvidado, porque a lo mejor lo leíste o lo escuchaste poquito, en algunos medios, solamente en algunos medios chicos, en algunos medios opositores, si querés, porque los otros no se detuvieron mucho en este tema. Hubo un hecho terrible que sucedió en Comodoro Rivadavia. Después de la violación de un chiquito de 12 años, en un barrio periférico de la ciudad de Comodoro Rivadavia, hubo una vez más, estas cosas que pasan, que no debieran pasar, pero que pasan como si no pasaran, hubo un linchamiento. Hubo otra vez un hecho de justicia por mano propia. Fue algo muy terrible, algo sobre lo cual debiéramos detenernos permanentemente y preguntarnos qué nos está pasando y quiénes somos nosotros en este show mediático que vivimos todos los días. Porque en ese
ese barrio periférico de Comodoro Rivadavia, barrio Fracción 14, a posteriori de la violación desde chiquito, volvió a su casa, le contó a su hermano lo que le había pasado. Él fue caminando, iba caminando, decidió ir caminando a la escuela, porque sabes que no es como vivimos aquí en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Los colectivos pasan cada 2 horas. Entonces el chiquito fue caminando, en el camino lo detuvo alguien, y lo violó, volvió a su casa, le contó a su hermano, llamó a su mamá, y empezó a correr la noticia. La noticia en este modo, en este mundo tan singular que nos toca vivir. Y empezaron a generarse informaciones, como se generan las informaciones en los medios, porque la sociedad lo que no hace otra cosa, en definitiva, que reproducir el mismo esquema. Y entonces comenzó a construirse que, de acuerdo a lo que habría dicho el chico en su primera descripción, el violador había resultado ser un vecino del barrio. La gente empezó a citarse, ¿sabés qué? Empezó a citarse por WhatsApp, ¿no? Entonces decían: vecinos, júntense, vamos a la esquina de Chile que pasó algo grave, violaron a un nene de Los Bretes, barrio del lado de Fracción 14. La gente empezó a juntarse, y del dicho al hecho. Empezaron a juntarse, se dieron manija, como diríamos, sobre esa noticia inventada, inexistente, cuyo origen es indescifrable. Atacaron la casa donde vivía el supuesto violador, la incendiaron. El padre del supuesto violador huyó, trató de huir, la gente lo persiguió. Es un barrio muy chiquito, pero fueron 30, 40 personas que lo persiguieron al papá del supuesto violador y lo mataron a golpes. Lo mataron a golpes delante de 2 policías, que no pudieron hacer nada porque dicen que se vieron superados por la situación. No eran 300.000 personas en Plaza de Mayo. Eran 30 o 40 personas en un barrio periférico de Comodoro Rivadavia. No llegaron al punto máximo que lo habían llegado a atar, porque lo habían atado el cuerpo ya y lo iban a arrastrar por las calles del barrio a modo ejemplificador. Pero ¿sabes qué pasó? El hijo de la persona que fue asesinada y que supuestamente era el violador comprobó ante la justicia que en el momento de la violación estaba a 20 kilómetros del lugar. No era. El violador fue otro. ¿Sabes? El violador estaba entre los propios tipos que asusaron el asesinato de Juan Oviedo, que así se llamó la víctima. ¿Sabes qué me preocupa de este caso, más allá que no reflexionemos sobre él? Que en esta sociedad que vivimos, de estas noticias que se hacen para hacer negocios, de periodistas que en realidad son showmen, nadie verificó la verdad o la mentira del hecho y mataron, asesinaron, se transformaron en asesinos. Y lo que más me preocupa es que esas 20, 30, 40 personas, hay 11 que estarían más o menos identificadas, 3 que están detenidas, eran tipos muy humildes. No era lo que te venden en los medios de personas de primera y de segunda, donde los pibes de los sectores más vulnerables son aquellos que deben ser eliminados. Esta vez los que eliminaron eran los propios tipos vulnerables y humildes, porque estamos atravesados por ese discurso que nos hacen todos los días, que nos anulan la capacidad de pensar, de decidir, de verificar si algo es cierto o no es cierto, con las fake news, que llegan tan profundamente que llevaron a que gente se transformara en asesinos. Humildes, matando humildes. Claro, le tenían bronca a la familia, porque le acusaban. En realidad se mezclaron un montón de cosas, se mezclaron. Este discurso punitivista de los medios que te cala hasta lo más profundo. Se suma que Comodoro Rivadavia es la segunda ciudad después de Rosario en la Argentina con mayor nivel de delictividad. Se sumó la pobreza galopante que está atravesando esa ciudad,
Y este era un barrio periférico en el cual vivían laburantes de la construcción, laburantes del petróleo, amas de casa, quienes trabajaban como servicio doméstico, eran pobres. Y fueron penetrados por ese discurso, fueron penetrados por las circunstancias y mataron. Alguien dijo, con mucha precisión, mientras estamos dispuestos a seguir este show sin la menor capacidad de reflexión, anularnos nuestra capacidad de reflexión, alguien dijo, con mucha precisión, si matamos a todos los malos, solo quedaremos los asesinos. Este es el show que yo no quiero continuar. Este es el show que pueden festejar, y seguramente deben estar pletóricos de alegría, showmans, no periodistas, como Babi Echecopar o Eduardo Feynman. Yo soy Oscar Castellucci, esto es No Mires para Otro Lado, el programa de la Asociación Civil Martín Castellucci, que cada lunes, aquí en AM740 Radio Rebelde, hacemos con Oscar Merlo. ¿Qué tal? Buenas noches. Con Ana Herrera. ¿Qué tal? Buenas noches. Y poniéndonos en el aire con la eficiencia de siempre, Nati Bravo. Vamos a compartir con vos también, además de quienes hacemos el programa, quienes nos permiten hacer nuestro programa, y después seguimos charlando. Todavía tengo en mente cambiar algo. La diversión y la noche pueden ser más seguras, con trabajadores en blanco, capacitados en su labor, dentro de su convenio colectivo y con su obra social. SUTEP, Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público de la República Argentina. Pasco 148, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No seas cómplice de la impunidad. No mires para otro lado. No mires para otro lado. Y sí, como siempre, quienes nos permiten hacer este programa es el Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público de la República Argentina, SUTEP. Les agradecemos la confianza y el impulso que nos dan para poder seguir en contacto con vos cada lunes aquí desde AM740 Radio Rebelde. Como es habitual en No Mires para Otro Lado, siempre elegimos un tema musical que sirva de algún modo como preludio para el tema que vamos a desarrollar hoy. Una vez más, a veces, claro, no, me preocupa que debamos reiterarnos tanto en abordar una temática como la del abuso sexual de niños y niñas. Pero hoy otra vez vamos a estar con una querida amiga de nuestro programa, que vos sabés, programa que venimos arrastrando de la vieja ya y desaparecida FM Palermo, ya en el 94.7, hoy una radio de otra temática, con nuestra querida amiga Sara Barney, que es fundadora y presidenta de la Red Viva. De esto vamos a estar charlando con ella, de este tema, y lo que va a ser de preludio, prestarle la atención. Siempre tratamos de buscar temas que no sean los que se escuchan habitualmente, pero que sí tienen mucho que ver con lo que nosotros vamos a abordar. Así que le pedimos a Nati que ponga en el aire nuestro tema y después empezamos la entrevista. Secretos chiquititos que te invitan a jugar, y hay secretos tan enormes que te vienen a asustar. Hay secretos livianitos que te llevan a volar, y hay secretos tan pesados que no dejan respirar. No se tienen que guardar, 'Los secretos que hacen mal
alcanzan las palabras para lo que hay que contar. Inventemos otro idioma, siempre te voy a escuchar. Acá estoy, quiero ayudarte. Sé que decís la verdad, ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar. Y la verdad, esta canción maravillosa es de un grupo que se llama Canticuénticos. El tema se llama Hay Secretos. Esto pertenece a un CD que ellos editaron que se llama ¿Por qué? Que es del año pasado. Y este es un grupo que hace música infantil, es un grupo muy interesante que te recomendamos, fundamentalmente porque trata a los niños como si no fueran estúpidos. Le trata a los niños como si fueran personas, y toda su música, que está hecha sobre base folclórica, sobre base folclore latinoamericano, ayuda a que los chicos, por un lado, se diviertan, que es lo que tienen que hacer, y por otro lado tengan la capacidad de pensar algunas cosas. En estos tiempos en que decíamos al principio, pensar no es lo más habitual, un tema como Hay Secretos, me parece que vale la pena, y también vale la pena mencionarlos, ¿no? ¿Quién es el grupo Canticuénticos? Ruth Giliar, Daniela Ranallo, Nahuel Ramallo, Gonzalo Carmelé, Daniel Bianchi y Laura Ibáñez. Son santafesinos, nuestros, tipos capaces, talentosos. Escúchalos. Te decía que, bueno, nos acompaña hoy en el estudio de Sara Barney. Te decía que ella es fundadora y presidenta de la Red Viva, que es una organización gubernamental que dedicada a brindar precisamente el tema que vamos a abordar hoy, mediante un dispositivo jurídico asistencial, asesoramiento y acompañamiento a víctimas de la violencia y abuso sexual. Sobre esto también, obviamente, versaba el tema Hay Secretos de Canticuénticos. Gracias por acompañarnos, Sara, una vez más. Y dice por ahí la canción, no se tienen que guardar los secretos que hacen mal. ¿Es así? Es así, es lo que vivimos a diario. Bueno, desde la temática nos encontramos siempre con que lo que hicieron quienes abusaron de nuestros hijos es precisamente inculcarles esto del secreto, es un secreto entre vos y yo. Y la simetría que existe entre las niñas en general y los adultos es lo que lleva a que esa imagen paterna, de autoridad, de familia, es lo que termina después confundiendo a los chicos y haciendo que si hablan, encima les genera la culpa de que van a generar ellos un problema, cuando el único equivocado, el único que está actuando de la peor manera es ese adulto, ¿no? Secretos Ana, que a veces van acompañados por amenazas o presagios de no solo de la destrucción familiar, sino de algunos otros tipos de amenazas. Sí, sí, por supuesto. Siempre los amenazan con que, si no, empiezan con que no se les va a creer. Los amenazan a veces sutilmente. En el caso de mi hija le mostraban un arma, a otros chicos les dicen que van a matar a la madre, a ella también se lo dijeron, que no van a ser creídos, que entre ellos y entre los niños y ellos siempre le vamos a creer a los adultos, juegan con esa posición de poder. Entonces, para un niño es muy difícil, sobre todo porque el niño va a empezar a hablar y va a probar.
a ver si es creído. Y cuando se encuentra con que no es creído o con una indagatoria, es donde el chico se asusta, a veces incluso se retracta y es muy difícil para ellos empezar a contar. De todas maneras, vos contaste una vez que el abusador de tu hija es lo que hizo cuando vos develaste y lo enfrentaste, lo primero que dijo... miente o por no supuesto, sé qué, no me acuerdo qué expresión tomó sí. Respecto de ella. Y mira, nosotros en la asociación recibimos a las madres y vemos los relatos de los niños, incluso después escuchamos a los niños y nos encontramos con eso precisamente, que ellos lo que dicen es precisamente esto, no te van a creer, juegan demasiado con eso y a nosotras mismas se nos hace súper difícil. Yo lo digo a veces y más allá de que te encontrás con gente que te juzga, pero la realidad es que vos no podés creer lo que está pasando dentro de mi casa, adentro de tu casa, ¿no? Y yo no podía creerlo. Te juro que fui a la cámara Gesell esperando que fuera, no sé, viste, algo que no fuese verdad. Y terminás comprobando de que sí, que estaba pasando dentro de tu casa y la verdad que ese es imagínate si para una persona adulta, imagínate para un niño, ¿no? Sara, me impresionó una cosa que leí, que dijiste, que tiene que ver con el daño y vos decías, su infancia se interrumpió, sí, ya no son niños, ¿por qué no lo explicitas un poco eso? Porque es durísimo. Sí, mira, a mí me pasó que, por ejemplo, me aconsejaban, incluso me decían, mi hijo, que era quien estaba constantemente siendo testigo de lo que pasaba, que el padre lo mandaba a una habitación mientras sucedían los hechos, y a veces él tenía curiosidad y quería ir, y entonces abría la puerta y los encontraba, que después fue lo que relató, ¿no? Por eso me entero. Ellos, imagínate que mi hijo tenía 3 años cuando veía todo eso. Y mi hija tenía 9 años cuando empezó a ser abusada por él. O sea, y me decían, no, pero no compartas lo que va pasando en el juzgado, ¿no? Me decían, la causa no es para los chicos lo vivieron. Y necesitan saber, porque yo me acuerdo que llegaba a casa y mis hijos necesitaban saber a dónde había estado yo tanto tiempo, porque después vino el abandono mío hacia ellos, para ocuparme de lo que lleva tanto tiempo, que es una causa, ¿no? Y en ese momento uno está tratando de cumplir con todo lo que le van pidiendo, más todo lo que se vino encima, y ellos eso lo resienten muchísimo, o sea, no son niños ya. Mi hijo tenía 8 años y cuando le expliqué que el papá quedaba libre, porque él me preguntaba por qué si había hecho algo tan aberrante quedaba en libertad, y yo le dije, le digo, mira, porque le prometió al juez que no se iba a fugar. Y entonces mi hijo me dice, con 8 años, me dice, ¿el juez es estúpido? Me dice, ¿vos no le contaste que a vos cuando se casó con vos te prometió que te iba a cuidar y mirá lo que nos hizo? O sea, tenemos esa tendencia a pensar por ahí que los chicos no razonan o que este es un discurso de adultos. La verdad que los chicos están hoy por hoy más que nunca expuestos a lo que es Internet. Tienen un vocabulario súper amplio, a veces para mal, a veces para bien, pero la realidad es que si todo eso que ellos van absorbiendo nosotros podemos desglosarlo y sentarnos y explicárselo, puede llegar a ser de mucha utilidad, pero ya no son niños. Los chicos que pasan por esta situación están en un cuerpo de niños, ya los han convertido en adultos propio por las vivencias que han tenido y bueno, lamentablemente ellos mismos se buscan a veces, es su lugar de niños, ¿no? Y como volver a jugar, y por ahí mi hija ya tiene 19 cumplió la semana pasada, igual es como que quiere volver a ese, porque ella dice que le robaron su infancia y lo dice contundentemente, ¿no? Para compartir con nuestros oyentes, de la persona que estás hablando, porque creo que es importante, pese a que es duro, decir el nombre, ¿no? Sí. Que es David Antonio Coronel. Sí, totalmente, sí. Que era tu pareja. Sí, sí.
Mi marido estuvo casado conmigo. Era, de todas formas, el padrastro de tu hija. De mi hija. Que era de un matrimonio anterior y vos sí. Con él tuviste al varón. Totalmente. Digo, esta fue la circunstancia. ¿En qué momento te contó tu hija la situación? ¿En qué circunstancia? Mira, ella una vez había hablado, que contó que se había desnudado. Fue en el momento que nosotros habíamos descubierto que él era adicto a la cocaína y estábamos tratando de que hiciera una rehabilitación porque él era policía. Ese tema también. No, claro, policía de la metropolitana. No quería separarme y que él tuviera acceso a llevarse a mi hijo si no tenía un tratamiento o no estaba institucionalizado, porque si no yo veía a las madres, viste, peleando yo no me veía en esa situación, viste, yo no quería que él se llevara a mi hijo porque manejaba descontroladamente y digo, con cocaína encima, armado, el nene era chico, bueno, y habíamos descubierto justamente que él era adicto a la cocaína y cuando ella dijo que se había desnudado con mis otras hijas, nos sentamos y pensamos, bueno, pero que es ahí donde te digo que los chicos, hoy te cuento todo lo que hacen los chicos, en ese momento, la verdad que pensamos que él habría pasado, ¿viste? Y pasó desnudo y ella lo vio y quedó ahí. Pero nunca terminó de cerrar, ¿viste? Ella después se retractó. Y nunca terminó de cerrar la historia, ¿viste? Hasta que un día me siento con ella y le digo, mira, vos me tenés que decir, porque la palabra, ¿viste? Que lo que tratás de inculcarle a los chicos, que a veces también le generas más presión que otra cosa. Pero me terminó diciendo que él sí abusaba de ella. O sea, me empezó a contar, cuando me empezó a contar me la llevé a tomar un café y te digo que lo que ¿viste? Fue una hora de contar cosas que vos decías, ¿de dónde sale todo esto? Ya no era, estaba desnudo, ¿entendés? Me hacía esto, me hacía aquello, me hacía la otra, ya era una cosa, ¿viste? Que vos decís... En el momento que vos te ibas a trabajar. En el momento que yo me iba a trabajar, incluso a veces él tiene una hija con su primer pareja que los venía a visitar, incluso la hija los había visto. O sea, porque yo me iba a comprar y era una cosa compulsiva. ¿Viste cuando vos decís, no puede estar pasando en mi casa esto? No, ¿viste cuando no te lo imaginás? O sea, así que en cualquier momento que él tenía... Yo, por ejemplo, si una amiga me llamaba que habían operado a la hija y que estaba en terapia, que me fui a hacerle ahí él aprovechaba. Era tremendo. Una cosa... Tener enemigo en tu propia casa. Sí, tal cual. Las estadísticas, digamos, sos parte de las estadísticas que circulan sobre este tema, ¿no? Uh-huh. El abuso sexual hacia los niños, en el 53% de los casos, leo acá, se producen en el hogar de la víctima. Uh-huh. En el 89% de los casos, los abusadores son de sexo masculino y de género masculino. Las víctimas son generalmente niñas, o sea, vos cumplimentás todo y en la mayor parte también son parientes, son cuestiones intrafamiliares. Sí, y sobre todo... esto debe ser... Pero vos sabés que, viste, pese a las estadísticas, son más, que yo es otro dato que me sorprendió, son más, el porcentaje más alto es de los propios progenitores, ¿sí? Y no de los padrastros. Eso a mí me sorprendió. No me sorprendió en la cantidad de causas que me llegan por progenitores. Pero también hay una realidad que me ayudó mucho, esto del feminismo, ¿no? De saber por qué. La cosificación hacia la mujer. El violento, cuando quiere tener posesión sobre una mujer, lo primero que hace es asegurarse con un hijo. El hijo no es el hijo, es un método de sometimiento. Entonces... Es como la iniciación, digamos, del asunto. No, a ver, en el sentido de que va a tener segura a su mujer y la llena de hijos. Cuanto más hijos puedan tener, mejor. ¿Entendés? Porque
así se asegura de que la mujer no se vaya de la casa, porque para él no es una mujer, es el objeto de deseo. Un objeto de su dominio. De su dominio, ¿entendés? Entonces, por eso después vos decís, ¿cómo le hacen lo que le hacen a los hijos? Porque para ellos no son hijos, son reaseguros. Estamos charlando con Sara Karina Barney, estamos hablando del tema del abuso sexual sobre los niños y las niñas. Y a lo mejor vos nos estás escuchando y cuando abordamos este tema, bueno, cuando estuvo no hace mucho tiempo con nosotros Sebastián Cuatromo, pensás que estos son cosas que le pasan a otras personas, que son cuestiones excepcionales, que quizás está rebuscado poner sobre el tapete este tipo de tema, presentarlos, visibilizarlos. Antes de irnos a la pausa, que va a durar un par de minutos, te voy a compartir con vos que según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños son abusados sexualmente antes de los 18 años. Es decir, que solo en nuestro país, solo en la Argentina, casi 2 millones de niños y niñas son víctimas de este delito. ¿Sabes cuál es la paradoja? Que solamente de esta cantidad, el 10% de los casos son denunciados. ¿Y sabes qué es lo más crudo y lo más duro? Que solamente el 2% de los casos denunciados reciben una condena. A la vuelta vamos a seguir charlando con Sara Barney. Nos va a contar cómo siguió la historia, cómo tuvo que recorrer el laberinto del Poder Judicial para lograr la condena del abusador, y fundamentalmente nos va a contar cómo este terrible dolor y la circunstancia que atravesó la llevó a crear Red Viva, que es un lugar y un espacio desde el cual, como mamá protectora, ayuda a otros que ahora están transitando esto. Pero esto es la segunda parte del programa. Ahora vamos a la pausa. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Comunicate con y la 740 Radio Rebelde. Este es el aguante. Hola amigos de Radio Rebelde, aquí Kevin Johansen. Bueno, quiero expresar acá mi apoyo a una de las pocas voces alternativas que quedan y que sin la ayuda de todos nosotros no va a poder seguir saliendo al aire. Necesitamos de tu aporte y tu corazón para que entre todos Radio Rebelde salga adelante. Salud y buena vida. Necesitamos tu aporte solidario. Deposita en el Banco Provincia en la cuenta corriente 50-132-1, sucursal 4001. A través de transferencia bancaria con CBU 01 4000 140 1400 10 50 13 214. Sumate a esta asamblea radial para que Radio Rebelde siga al aire. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Todavía tengo en mente cambiar algo. Para muchos, la noche es diversión. Para nosotros es trabajo, responsabilidad, seriedad y compromiso. SUTEP, Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público de la República Argentina. Pasco 148, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mi nombre es Belén. Estuve mucho tiempo con dudas, pero vencí el miedo y me acerqué a las abuelas de Plaza de Mayo. Gracias a ellas, hoy conozco mi verdadera identidad y a mi familia biológica. Ahora puedo contarle a mi hija y compartir con ella mi historia y la de mis padres desaparecidos. Si crees que esta carta puede estar dirigida a vos y naciste entre 1975 y 1982, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Ayúdanos a encontrarte. Es para otro lado. La salida no está en cualquier parte, está en vos mismo. No mires para otro lado. Y de nuevo en el aire con No mires para otro lado. Estamos en la segunda parte del programa, como cada lunes. Escuchamos el spot de Abuelas de Plaza de Mayo. Te invitamos a que te contactes con ella porque vos sabés que nosotros compartimos la idea de que solo la verdad te hace libre. Si sos
pensás que puede ser hijo desaparecido o alguien puede ser hijo desaparecido, contactate con ellas. Comunicate al 011-4384-0983, anda a la casa de las abuelas Virrey Ceballos 592, planta baja de la Ciudad de Buenos Aires, o entra a la web www.abuelas.org.ar. Gracias, Merlo. Para nuestros oyentes, yo soy Oscar Castellucci, es el programa que hacemos todos los lunes por AM740 Radio Rebelde, que lo hacemos con Oscar Merlo, con Ana Herrera, con la puesta en el aire de Nati Bravo y hoy con el asesoramiento del coordinador de operadores de nuestra emisora, con Nahuel Hidalgo. Y me había quedado pendiente, usted está tan ansioso. Pero al principio yo me entusiasmé, yo cuando hago las aperturas del programa me posesiono, sí. Me salgo la vaina, me pasé y me olvidé darle el pie para que tenga dos noticias que tienen que ver con la nocturnidad. Sí. Que nunca son buenas, claro, pero que queremos compartirlas con ustedes. Bueno, para seguir con el encadenamiento de idas y vueltas, para continuar el tema de la abuela, podemos decir que el tiempo es hoy, ayúdenos a reparar las heridas que la dictadura nos dejó, dijo Estela de Carlotto, que es la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, en la conferencia de prensa donde, celebró el hallazgo de la nieta 129. Carlos Alberto Solsona, padre de la joven recuperada, dijo: nadie tiene idea de los miles de noches que yo pasé sin poder dormir esperando este momento. Su hija tiene 42 años y fue arrebatada de los brazos de su madre Norma Cíntora, que fue militante del PRT del ERP y detenida y desaparecida durante la última dictadura cívico-militar. Teníamos que pasar esta información porque siempre es una alegría, aunque es una gran tristeza, es una alegría poder seguir sumando, como decíamos recién vos, si hay alguna duda, en este caso hay un hallazgo. ¿Y a dónde se conectan? ¿Dimos Sí. Ya la dimos, entonces era de compartan las noticias. ¿Cómo no, Castellucci? Los que nos escuchan en Radio Rebelde no tienen esta cuestión de que cada distintos días que hicimos el programa decíamos un nuevo caso de violencia en la noche. Hacía jueves, ahora lunes, que no dábamos noticias. Dijimos, puede haber algún cambio. No, lamentablemente, en este caso tenemos que dar 2 casos nuevamente de violencia en la noche. Sí, no es que no pasen, no salen en los medios. Decíamos, debe haber algún operativo de alguno que está tratando de frenar la información, que era imposible. Acá se nos presentaron 2 casos, uno en Mar del Plata, Melissa Orcoyen y su hermana Noelia. Estaban en un boliche se llama Cuba, QUBA, de la zona de Playa Grande de Mar del Plata. Fueron, como hacen muchas chicas en general, fueron al sanitario, se están acomodando el pelo, su ropa. Entraron 2 patobicas, una mujer y otros 2 hombres, y le dijeron que se fueran porque estaban fumando marihuana. En fin, en principio las chicas decían no estaban fumando marihuana y además dijeron no de esta manera. Dice, inmediatamente comenzaron a pegarme. Los 2 hombres me agarraron de los brazos y la mujer me empezó a pegar trompadas en el ojo izquierdo y una vez en el piso siguió con patadas en el pecho, el abdomen y las piernas. Una delicadeza. Esto en Mar del Plata, en un lugar que... Y tenemos otra para ir al norte. Otra en Jujuy. Esta ya tiene otro ribete. No hay en el caso anterior había el lugar y había el nombre del boliche. En este es una información que tiene que ver con un boliche que está en la avenida El Éxodo. Que es en una avenida central de Jujuy. De Jujuy, sí. El tema es así. Hay una denuncia que de 2 amigos del herido, porque hubo un herido de bala, Castellucci. No hay las razones por las cuales uno de los guardias, que es un patobica, sacó un revólver y disparó 3 tiros, uno de los cuales le pegó en un pie a una persona mayor encima. Esto ya uno no sabe ni cómo comentarlo, porque ya que los patobicas sean lo brutales que son, es terrible. Que esté con un revólver y haga disparos en el aire, hiriendo a una persona, ya el descontrol es de una manera que no. Y la verdad, lamentablemente en esta Argentina de hoy, donde el Poder Judicial tiene un rol tan patético en todos los rubros, en el tema de la nocturnidad, en el tema del abuso sexual, hay una ley que es la 26370. Sí. Mira, ley que impulsamos nosotros, ya me acuerdo el número, y si será que no me acuerdo el número es precisamente porque en el Poder Judicial de hoy nadie se preocupa ni por adherir ni por cumplirla. Lamentablemente vivimos en un país
en el cual las leyes sirven a determinadas cuestiones políticas y aquellas cosas que salen del tema político, lo que se llama justicia, paradójicamente, bien, gracias. Ana, tenías una pregunta para hacerle a nuestra invitada Sara Barney, presidenta de Red Viva. Que nos expliques, ¿qué es Red Viva? ¿Cómo se pueden comunicar? ¿Dónde está ubicada? ¿Y qué servicios ofrece actualmente la asociación? Bueno, es Red Viva, tenemos la web que es www.redviva.org.ar, sino el Facebook también. Estamos en Caseros, en Esteban Merlo 5051. Y lo que hicimos la propuesta es sacar el adultocentrismo para empezar a escuchar a los chicos, trabajar con lo que es autonomía progresiva, con los más grandecitos a partir de los 14 años, para que conozcan sus derechos y puedan militarlos. De paso aportamos a ciudadanos después que tengan acceso a qué están haciendo. Y también tenemos a la doctora Ana Castrucci, que fue 25 años jefa de infectología del hospital... ¿se me fue? No, ese sí, fue jefa del Hospital de la Matanza de Niñez, pero de infectología del hospital... Se me fue el nombre del hospital, perdón. Pero no importa, no le quita mérito. Y además el gesto de colaborar con ustedes, sí, como se hacen los profesionales que lo hacen desinteresadamente. Sí, tenemos psicomotricista, psicóloga, y están atendiendo en forma totalmente gratuita, porque sabemos que las pericias no son vinculantes, pero los informes médicos sí lo son. Así que estamos trabajando bastante en eso y estamos evitando revinculaciones y estamos muy contentas con el trabajo que se está haciendo. ¿Qué es una madre protectora? Una madre protectora, lo usamos a propósito, y si fue tomado igual de una idea que está en Estados Unidos. Es una madre que acá la sobreprotectora es la que llaman madre protectora, pero nosotros tenemos que sobreprotegerlos, entendemos, porque no solo tenemos que protegerlos del abuso, sino también que tenemos que protegerlos de la propia justicia o el poder judicial que los revictimiza en la mayoría. Como vos decís, el 1% de los casos tienen sentencia. Entonces imagínate lo que es para un chico no ser creído. O sea, en este caso la madre le creyó, pero llega a la justicia y en lo que es el ámbito tribunalicio no sucede que se lo escuche o que estén preparados para recibir esa noticia. Una cámara GESEL en un solo abordaje, los chicos cuando son 3, 4, 5 años, es imposible. Y si no quedan a merced de los abusadores, quedan las madres y los chicos en la mayoría de los casos no pudiendo trabajar las madres porque tienen que cumplir con los requerimientos, o si no teniendo al violento todo el tiempo en la puerta de la casa, porque es terrible lo que está sucediendo, así que estamos intentando avanzar con eso. Te pido, Sara, un minutito, pero cortito, una pausita, sí, digamos, muy, muy cortita, y después quiero, a la vuelta de esta pausa muy cortita, que vayamos y vengamos también a tu caso personal, que es el que te llevó a hacer toda esta construcción en torno a Red Viva, porque también quiero saber, vos estás dentro del 1 o 2% de aquellos que recibieron condena. Quiero que me cuentes cómo fue el tema de la condena, cómo lo recibiste y qué pasa con el condenado. Amera es la mutual de los trabajadores del espectáculo. Afiliarse es beneficiarse. Anteojos sin cargo, alquiler de muletas y sillas de rueda, estadías gratuitas por luna de miel y aniversario y muchos beneficios más. Conocenos en www.amera.com.ar. El dolor y la injusticia están en todas partes. Justicia, tierra y libertad. La esperanza también. La esperanza también. No mires para otro lado. Y sí, no miramos para otro lado, obviamente. Seguimos nuestra charla con Sara Karina Barney, la fundadora y presidenta de Red Viva, y le preguntábamos antes de este corte tan pequeñito, también para compartir con vos quienes nos auspician, ¿cómo ha sido tu caso particular? Vos hiciste la denuncia, la peleaste, te costó mucho, nos consta, porque cuando te metes en el laberinto de la justicia, una de las primeras cosas que perdés para seguirlo es el laburo. ¿Qué
¿Qué pasó con la causa? ¿Cómo evolucionó? ¿Y en qué situación está? Mira, hoy, el 23 fue. El 23 ya Casación había confirmado la condena, ya el TOC 13 le había dado 14 años, que fue el primer tribunal. Casación confirmó, él volvió a pedir a Corte Suprema que evaluaran el caso, Casación dijo que no, él acudió en queja, se fue y se notificó y se fue a su casa como si nada, con un doble conforme seguía porque ya Casación ratificó. Y bueno, ahora está presentó la queja en Corte Suprema, así que seguimos esperando. Todavía libre y no le sacaron el arma todavía, que vivo. Yo a veces de verdad tengo esa sensación de que lo peor es que yo no pienso que él me vaya a lastimar a mí. Es como decíamos recién, la cosificación. Yo lo que tengo mucho miedo a veces, porque vive a 7 cuadras de mi casa. Y te estaciona la camioneta cerca de me la deja a 3 cuadras de casa. Que sí. Tiene una perimetral. Tiene una perimetral justo a 3 cuadras. Y la deja mal estacionada y me llegan las multas a mi casa porque nunca cambió el domicilio. Entonces yo sé dónde la deja. Y realmente a mí lo que me da miedo son los chicos, ¿viste? Porque igualmente cada uno sale porque vamos a seguir haciendo nuestra vida, pero... ¿Cuándo fue la primera instancia, la sentencia? El 7 de junio de 2016. ¿Y Casación ratificó? Ahora el 13 de noviembre, y le contestó el 23 de marzo que no iba a Cámara, o sea, que no iba a Corte, que no le acompañaban a Corte. ¿Vos vivís en Capital o en provincia? Yo vivo en Capital. ¿Y quién se supone que controla la perimetral? El TOC 13. ¿Y a través de qué? ¿Quién es el ejecutor de esa idea que controla el TOC 13? Y tiene que ir una vez cada 15 días él a afirmar de que está. No, pero la perimetral, los propios compañeros de él que vienen y se me prenden del timbre, que el otro día hice una denuncia porque vino a las 2 de la mañana 2 gendarmes, que tengo las fotos de los gendarmes, hice la denuncia en la fiscalía, porque yo pensando que ya, como me tocan, se me cuelgan del timbre. ¿A qué hora? A cualquier hora, y siempre a la madrugada. Entonces yo les aprieto el botón antipánico, que es para lo único que sirve. Y los hago venir y se enojan, pero le digo, si me siguen tocando el timbre, yo les voy a seguir tocando el botón antipánico, pues no son horas. Y ellos dicen que tienen que constatar de que yo esté viva. Pues eso lo hacen porque ellos no están constantemente en la custodia, y entonces cuando llegan, lo que hacen es avisarme tocándome el timbre. Vinieron los gendarmes, y cuando vinieron los gendarmes, yo pensé que me habían cambiado para que no fueran los compañeros de él. Y resulta que no fue eso. Me preguntaban por el hotel Molinos, y cuando me acerco a la puerta me decían que no me escuchaban, que les abriera la puerta. Cuando saqué el celular y le saqué la foto, se fueron. Entonces, creo que tiene que ver con eso. O sea, bueno, que digo, para que te quede claro a vos que nos estás escuchando, ¿no? Con el 1% de los casos que tienen sentencia, Sara lo consiguió en su caso, y quien cometió el delito sigue libre, sigue andando por la vida esperando que alguna vez, alguna instancia de esto, que siempre lo aprovecho la circunstancia, ¿no?, para decirte por qué nos llamamos justicia a este sistema, sino poder judicial, pues la justicia está en otra cosa, tiene que vivir padeciendo que los que eran compañeros del condenado la persigan y la hostiguen a ella y a sus hijos. Digo, esta es la lucha. Además, hay otro aspecto que me gustaría, no nos queda mucho tiempo de programa y seguramente quizás Merlo y Ana tienen otras preguntas todavía, pero yo quería preguntarte por el tema de, bueno, vos no podés trabajar 8 horas porque no es por tu militancia, sino porque lo que te lleva y lo que te implica dedicarte a esto, que es una militancia, ha tenido un costo alto para vos. A vos te cuesta mucho trabajar y sé que tuviste un inconveniente que no sé si superaste o no
cuando trabajabas como telemarketer, que tenías un trabajo de 4 horas. Sí. ¿Cómo evolucionó eso? No, queda en la nada. ¿Te echaron por qué? Me echaron porque estuve el 8M, que es el segundo año que me pasó lo mismo. Y tengo forma de constatarlo porque yo había quedado efectiva y hacía 8 meses que trabajaba. A mí me correspondía una semana de vacaciones, me dieron 15 días porque estaban muy contentos, me habían llamado que estaban muy contentos. El 8M fui con una remera violeta, ni siquiera nada, fui a trabajar, pero después me fui a la marcha y estuve en el palco y al día siguiente me esperaron con un telegrama de despido. Así que sin ningún tipo de explicación. Puedo decir, ¿no?, que uno de los lugares era la Legión de la Buena Voluntad. Sí, era la Legión de la Buena Voluntad. De no tan buena voluntad, que se supone que es una organización solidaria, que supone que ayuda a niños desposeídos, pero no a madres militantes de la causa contra el abuso sexual de los niños y de las niñas. Es terrible. Otra cosa que quería preguntarte al respecto, digo, también para que los oyentes vayan comprendiendo lo que son estas luchas. A veces uno escucha hablar a alguien y le parece que todo es normal, y no, son personas que padecen y superan ese padecimiento, y a partir de ese padecimiento construyen lo que llamamos resiliencia, algo para hacer una sociedad mejor, que a lo mejor algún día te toca a vos estar de ese lado del mostrador y encontrarte con ella y recoger todas estas experiencias. Siempre lo decimos, y no va a ser esta decepción de este programa, que me hables de esa infamia que es el SAP. Bueno. Síndrome de alienación parental, que es uno de los argumentos que se utilizan sobre todo para desarticular injustamente la mayor parte de las denuncias que hacen personas como vos. Es una locura, es un constructo, es un falso síndrome, nunca fue aprobado. Su creador, Richard Gardner, que es un pedófilo confeso, que se suicida, crea esto y necesitaba que fuese un síndrome para poder medicar, más que nada. Nunca se un síndrome tiene ciertos parámetros y bueno, nunca fue aprobado por la Organización Mundial de la Salud, nunca fue aprobado por ningún colegio ni asociación de psiquiatría, pero increíblemente se usa en el Poder Judicial. Está instalado que la madre despechada hace repetir a los chicos infamias sobre los padres para perjudicarlos y sacarles la tenencia. Nosotros estamos abogando por eso, para que los chicos puedan ser escuchados. Los chicos no son tontos, no pueden pasar por test proyectivos, no pueden, el cuerpo de ellos, o sea, lo dicen, lo pasan por el cuerpo, están los test proyectivos y... Además la cámara Gesell es inapelable. Sí. ¿Es así, Herrera? Sí. No, inapelable no, pero en general queda muy en evidencia cuando los chicos repiten lo que no han vivido, ¿eh? Yo lo veo que lo ponen en evidencia, las experiencias que yo tengo, en Capital estoy hablando. Ponen en evidencia cuando el chico cuando repite algo que no ha vivido, no lo contextualiza, no lo puede modificar, y se le pregunta y lo repite con la misma frase y con la misma cosa. Para aclarar un poco, estamos hablando de cosas que nosotros por ahí sabemos, pero aclarar un poco, hablaron del síndrome y por otro lado hablan de la cámara. Sí. Son dos cosas diferentes. Sí. Digo, sí. Un poquito más porque... Y la cámara Gesell es un lugar donde declaran los menores de 16 frente a una psicóloga y se pueden hacer preguntas a través de una cucaracha de la psicóloga, las partes pueden hacer preguntas. Porque los chicos están aislados y demás. Están aislados para que no sean intimidados por la presencia de adultos. Sí. ¿También lo instrumenta la justicia? Ah, sí, sí. El Poder Judicial. El Poder Judicial, el SAP. Sí. Son los primeros a veces. En provincia hay mucha aplicación de SAP, eso lo sé. Sí, sí. Y acá en Capital, o sea, hay bastante, mira, no tanto, yo te digo la verdad, a mí, yo cuando las madres me contaban, yo no podía creer de lo que me estaban hablando, pero incluso si yo voy a mi juicio con un fiscal excepcional, yo lo tengo grabado porque le pedí permiso a él para grabarlo. Y él dice, este no es un caso de SAP. Y yo me quedé helada. Porque, o sea, que depende de que si hubiese creído que era un caso de SAP. Y a mí lo que me salvó es que yo estaba viviendo con mi pareja. Porque si no, pasaba a ser un caso de SAP. Porque consideran que cuando la madre se separa, y lo que no se entiende es que la madre, al estar separada y dejar a los chicos solos, los chicos a veces vuelven
con cosas más evidentes. Yo creo que es increíble que nosotros... Hay una madre en Bahía Blanca que está... le dieron 1 año y medio y tengo la condena, Ana, te juro que me gustaría que la vieras, que dice SAP. Dice SAP. Está condenada a 1 año y medio por 24-270, impedimento de contacto, como le llaman los padres, que van en contra de nosotras. Y está condenada a 1 año y medio de prisión en suspenso, cumpliendo probation, porque dice que ella ejerce SAP. Además, el SAP además ha sido rechazado por organizaciones profesionales. Acá ADVA, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, Aníbal Fernández, todos promovieron que el SAP no existe. O sea, que el Colegio de Psicólogos que hace una sanción de ética hacia los que utilizan el falso síndrome de alienación parental. Sin embargo, nada los detiene. Y dato curioso, me gustaría que lo chequen en el espíritu de la ley, ¿no? Está escrito a los jueces que se fijen si los niños sufren de síndrome de alienación parental. En 2014, cuando se hizo la modificación del código, se puso esa sugerencia. O sea, de un síndrome inexistente. Y habla de esto. O sea... terrible. Bueno, el top indica que se nos acabó el programa de este lunes, de No Mires para Otro Lado. Te agradecemos, Sara. No, gracias a ustedes siempre. Que nos hayas acompañado. Espero que hayas podido tener por lo menos una puntita para ver lo que es la lucha en torno a este tema, que quiero cerrar con una reflexión de la cual también participa una querida amiga común de Sara y nuestro, de una entrevista que le hicieron a Sonia, Sonia Almada. Sí. Y te voy a decir, después que hicimos todo este programa, voy a compartir algo que dijo provocativamente Eva Giberti. El abuso sexual infantil no existe. No. No existe. No existe. Pese a que hicimos todo este programa. ¿Sabes por qué no existe? Porque llamarlo así es una simplificación que oculta a aquel que comete el delito del abuso. La forma correcta de decirlo, y te invitamos y vamos a tratar de asumirlo también nosotros desde el lenguaje, porque el lenguaje es una forma de constituir las cuestiones, es hablar de niños y niñas abusados sexualmente por adultos. Porque hay que poner de manifiesto esta mirada de la presencia del adulto que comete el delito. Si vos decís abuso sexual infantil, queda encubierta la idea de que hay un adulto que lo comete. Por lo tanto, tantas veces hemos hablado de abuso sexual infantil, hoy queremos terminar este programa diciéndote que con Sara y con todas las personas, con Sonia y con todos los que compartimos esta lucha que llevan adelante, acostumbrémonos a decir niñas y niños abusados sexualmente por adulto para poner el acento en el sujeto que comete el delito de abusar, el adulto. Gracias por acompañarnos y el próximo lunes estaremos con vos con otra emisión de No Mires para Otro Lado. Chau, chau.